Bueno, entonces, en esta clase, y que es la penúltima clase, de hecho, la próxima clase ya va a ser nuestra última y ya solo nos va a quedar el proyecto final. Bueno, explicando quizás primero los últimos trabajos que vamos a estar realizando. Ustedes entregaron la tarea 3 la semana pasada. Esa semana van a tener la última tarea, la tarea 4, y posterior a ese van a tener otra tarea que va a ser más pequeño que la de esta semana, que va a valer como nota del parcial, ya que ya no hicimos el parcial número 3, simplemente vamos a usar la nota de una quinta tarea, ¿verdad? Originalmente iban a ser 4 tareas, pero vamos a agregar una para cubrir la nota del parcial. Y por último, pues nos va a quedar el proyecto final, ¿verdad? Que vamos a estar entregando en 2, 3 semanas, si no estoy mal, que es cuando termina el ciclo. Y con eso terminamos. Entonces, pues esas ya van a ser las últimas clases. Solo vamos a terminar de ver prácticamente el manual de mampostería. Nos quedan 2, 3 temas prácticamente que podemos verlos aquí, ¿verdad? Entonces, en las últimas clases lo que nosotros hemos estado viendo era prácticamente cómo diseñar los diferentes tipos de elementos con el manual de mampostería, ¿verdad? En la primera clase habíamos visto cómo diseñar refuerzo secundario, que espero que hoy podemos hacer un ejemplo, si no en la próxima clase hacemos un ejemplo para que quede claro, porque solo vimos la tabla, no hicimos un ejemplo. En cuanto al refuerzo principal, pues ya vimos cómo se diseñan las soleras principales, y con los tipos de muros ya vimos cómo determinar el espesor y tipo de bloque, es decir, clase, un tabique central o dos, y la forma en la cual se coloca el mortero. Todo eso por diseño gravitacional, y también vimos cómo se revisa por sismoresistencia, ¿verdad? Sin embargo, por sismoresistencia lo que nos quedó pendiente era prácticamente determinar si la distribución de los muros eran adecuados, porque determinamos de que con base al área en planta del edificio y el tipo de levantado que nosotros nos había quedado utilizando el 4.6a con el diseño gravitacional, nos había quedado una cierta longitud mínima de muros que nosotros necesitamos para poder cumplir con sismoresistencia. Y eso es lo que vimos la clase pasada. Vimos cómo calcular eso y cómo chequear si tenemos suficientes muros. En esta clase vamos a chequear cómo determinar que están bien distribuidos, ¿verdad? Entonces, prácticamente solo nos falta, ya vimos el cuadro 6D, solo nos falta explicar cómo chequear la distribución de los muros y explicar cómo es de que se diseñan las mochelas principales, que van a ver que es bastante sencillo también. Y de ahí solo va a ser un ejemplo de refuerzo secundario en los muros, o sea, con los pines y las solderas secundarias. Y con eso estaríamos prácticamente, ¿verdad? De último, solo les voy a mostrar algunos limitantes que tiene el manual, algunos requisitos para poder usarlo. Y ahí estaríamos, ¿verdad? Entonces, prácticamente eso se va a ver entre esta clase y la próxima. Y ya el resto del tiempo, creo que es una semana más. Y aquí van ustedes solo con el proyecto final que les voy a subir, ¿verdad? Entonces, con esto, pues ya podemos regresar al ejemplo que estábamos viendo anteriormente, ¿verdad? Que era esta casa prácticamente, y de que nosotros habíamos determinado de que con base a las áreas en cada planta, de que lo diseñamos el primer nivel y de que esos muros íbamos a ponerlos en ese nivel. Calculamos el área, lo dividimos entre el factor de levantado que nosotros conseguimos del cuadro 6D y determinamos que necesitamos 16 metros en ambas direcciones, ¿verdad? 16 metros en la dirección izquierda-derecha y también otros 16 metros arriba y abajo, ¿verdad? Y también vimos de que sí cumplía, de que sí tenemos suficientes muros para cumplir con eso. Ahora, lo que se hace al saber que sí hay suficientes muros es ver si está bien distribuido. Entonces, ¿cómo es de que se hace eso? Pues prácticamente, prácticamente lo que se hace para ver si está distribuido bien es ver si hay suficientes muros uh, hay suficientes muros distribuidos a lo largo de la planta en ambas direcciones, ¿verdad? Entonces, lo que se hace es de que
se divide la losa, la planta, en franjas y se mira de que si hay suficientes muros del lado izquierdo, en la parte central y en la parte derecha, o en la parte de arriba, en la parte central y en la parte de abajo, por ejemplo. Entonces, si la losa mide más de 7 metros, lo dividimos en 3 franjas y lo vamos a analizar así. Pero si es menor a 7 metros, entonces lo dividimos en 2 franjas. Y ahorita vamos a ver un poco mejor cómo es eso. Entonces, por ejemplo, en esta dirección, sabíamos que necesitábamos 16 metros de muro y de que lo teníamos, ¿verdad? Pero ahora yo quiero ver de que hay suficientes muros distribuidos en en toda la planta, en esta dirección derecha e izquierda, para asegurar de que la casa no se está concentrando su rigidez en una parte de la casa, ¿verdad? Porque si concentramos todos los muros de un lado y del otro lado no tiene muros, lo que va a suceder es de que la casa va a empezar a girar, ¿verdad? Y eso es un mal comportamiento, no es lo que nosotros queremos. Entonces, primero miramos cuál es la dimensión de esta planta en la dirección izquierda-derecha. Pues aquí ya lo tenemos, es 8.25 metros. Es mayor a 7, por lo que habíamos dicho que si la losa es mayor a 7 metros, entonces vamos a dividirlo en 3 franjas. Entonces, si yo vengo y yo dividido 8.25 dividido 3, me da un valor de 2.75. Entonces, ¿qué hago con ese número? Solo voy a aceptar a Pedro. ¿Qué hago con ese número? Pues prácticamente lo que nos está diciendo ese número es de que si yo vengo y divido esta losa en 3 franjas, cada uno va a medir 2.75 metros, ¿verdad? 2.75 metros y 2.75 metros. Entonces, cada una de esas franjas miden 2.75. Lo estoy dividiendo en 3 partes iguales. Y ahora, lo que yo quiero ver, eh, lo que es el requisito del manual para poder diseñarlo con ello, ¿verdad? Para poder diseñarlo bien, es de que la cantidad de muros que a nosotros nos había pedido, los 16 metros, tenemos que tener al menos un 25% de esa cantidad de muros en cada tramo, ¿verdad? Entonces, ¿eso qué es lo que nos asegura? Si nosotros tenemos al menos un 25% de los 16 metros en cada franja, significa de que los muros están bien repartidos, ¿verdad? Si tuviéramos menor a 25% de los 16 metros en esta franja, pues significa que la mayoría de los muros se están repartiendo aquí y aquí, ¿verdad? Entonces lo que eso va a hacer es que como aquí no tenemos muros y está un poco más flexible, pues va a empezar a girar así, ¿verdad? Y eso es lo que no queremos. Queremos asegurar de que, voy a borrar esto, de que hay suficientes muros aquí, 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 para que el movimiento sea parejo, ¿verdad? No hay giro, no se está rotando, simplemente se mueve como un conjunto. Entonces, prácticamente lo que nosotros necesitamos entonces es de que los 16 metros que necesitábamos por sismo resistencia, queremos al menos el 25% de esa cantidad de muros en cada franja, lo cual nos da 4. Entonces, eso significa que nosotros queremos 4 metros acá, 4 metros aquí y 4 metros aquí. Al menos. Si tenemos más, está bien, pero si tenemos menos muros, entonces ahí es donde tenemos un problema, ¿verdad? Entonces venimos aquí, borramos esto solo para hacer ejercicio. Entonces, como ahora ya sabemos que queremos 4 metros en cada uno, miramos si los tenemos. Si yo borro esto, yo sabía que la línea estaba más o menos, a ver, estaba más o menos por aquí.
más o menos por aquí. Entonces, esto era un panel, esto era un panel y esto era un panel. Entonces, en este panel, la primera, empezando analizando esta primera. ¿Qué muros tenemos nosotros? Pues en la dirección X únicamente tenemos este muro y este muro, ¿verdad? No tenemos ningún otro, porque este muro, esos dos, no entran en esta primera franja, ¿verdad? Están levemente por afuera, entonces no podemos contar con él. Entonces, como estos dos muros miden 2 metros cada uno, su total justamente son los 4 metros que nosotros necesitamos. Si fuera 1.5 y 1.5, entonces esto hubiera sido 3 metros y hubiera sido menor a la que necesitamos para evitar esta rotación. Por lo tanto, eh, si eso hubiera sido el caso, de que solo teníamos 1.5 metros y 1.5 metros, lo que necesitábamos era aumentar la cantidad de muros en ese tramo, ¿verdad? Agregarle 50 centímetros a este, 50 centímetros a este, llegar a los 4 metros y ya estuvo, ¿verdad? Pero en este caso no es así. En este caso sí tenemos los 4 metros por lo que estamos bien. No hay que modificar nada de la arquitectura. En este tramo, el tramo central, igual tenemos que ver si tenemos mayor a 4 metros, ¿verdad? Sabemos de que estos 3.15 y estos dos muros son 2.25, que son este, este, este y este. Esos son los 4 muros que tenemos en esa dirección, ¿verdad? Entonces, tenemos dos muros que miden 3.15 y dos muros que miden 2.55. 3.15 por 2 más 2.55 más 2.55. Tenemos 11.4 metros de muro en este tramo central. Entonces voy a borrar esto de nuevo. Entonces en este tramo tenemos 11.4 metros. Entonces estamos bien también, ¿verdad? Está pasado realmente. Tenemos más muros de lo que necesitamos tener solo por las tres franjas. Pero está bien, mientras y cuando no tengamos menos, ¿verdad? Y de ahí, en el último tramo, pues tenemos un muro que mide 2.14 y uno que mide 1.95. Hacemos la sumatoria. 1.95. 4.09. 4.09 metros. Entonces ya sabemos que en la última franja también tenemos más que los 4 metros que nosotros necesitamos, ¿verdad? Entonces, ya con esto sabemos de que en la dirección X, izquierda derecha, pues tenemos suficientes muros en cada franja de losa, ¿verdad? Tenemos 4 en la primera, 11.4 en la central y 4.09 en la última. Y con eso ya sabemos de que los muros están bien repartidos y no va a haber ninguna rotación significativa, ¿verdad? Entonces con esto ya estamos con la dirección X, ya sabemos de que los muros resisten por cargas gravitacionales, ya sabemos que tiene suficientes muros para poder resistirlo por sismo resistencia y también ya sabemos de que los muros están bien distribuidos a lo largo de la planta, ¿verdad? Entonces solo nos falta chequear la dirección Y cuando el sismo esté en esta dirección, ¿verdad? Entonces prácticamente hacemos lo mismo con una pequeña excepción. ¿Se recuerdan que al principio yo les dije, si la losa es mayor a 7 metros, lo dividimos en 3 franjas? Pero si la losa es menor a 7 metros, lo dividimos en 2 en vez de 3. ¿Y por qué? Porque simplemente entre más angosta sea la casa, menos probable que tenga muros internos en el tramo central, digamos, simplemente por espacio, ¿verdad? Entonces, está bien si no hay muros en el tramo central, mientras más angosta sea la casa, porque los muros en los lados laterales son realmente los que van a aportar, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros queremos es de que simplemente ver, en este caso, no tanto el tramo central, sino que los muros que están del lado izquierdo de la casa son más o menos iguales a los muros que están en el lado derecho, ¿verdad?
Entonces, vamos a hacer lo mismo. Como aquí es 6.9, ya no lo vamos a dividir en 3 franjas, sino que en 2. Entonces, si yo a 6.9 lo divido entre 2, para dividir en 2 franjas, yo tengo 3.45. Por lo que voy a dividirlo prácticamente por aquí. Donde esto es 3.45 metros y 3.45 metros. Y a esto yo quiero ver de que ahora, anteriormente usábamos el 25%, ¿verdad? Porque teníamos 3 franjas. Pero ahora, como vamos a tener únicamente 2 franjas, vamos a multiplicar los 16 metros que necesitamos por sismo de resistencia y nosotros queremos asegurar de que haya al menos 40% en cada lado de la casa, ¿verdad? Entonces 16 por 0.4, que justamente son los 40, 40% de ello, me da 6.4 metros. Entonces, yo necesito que haya 6.4 metros en este tramo, igual en este, 6.4 metros. Y recordamos, en estos conteos, en el lado, en el anterior que vimos, derecha e izquierda, no tuvimos que hacerlo, pero recordamos siempre de que lo contamos siempre y cuando el muro sea mayor a 1.2 metros. Si el muro es menor a 1.2 metros y queremos contarlo, debemos rellenar todas las celdas con grout y colocar un pin o fundir el muro, ese tramito de concreto fundido, ¿verdad? Y si no queremos hacer eso, pues entonces no podemos contarlo en este conteo de las franjas, por ejemplo. Entonces, en este tramo, en esta mitad, pues prácticamente miramos de que el único muro que tenemos nosotros es este, ¿verdad? Pero nos mide 8.25 metros. Eso es mayor a 6.4. Entonces estamos bien. Solo tenemos un muro ahí, pero como el muro es bastante largo, estamos bien, ¿verdad? Y en este tramo, en la otra franja, tenemos este mismo muro, que sabemos que es 8.25, por lo que también cumplimos, pero tenemos este pedacito de muro, ¿verdad? Pero como habíamos dicho de que este pedazo de muro es menor a 1.20 metros, de que no lo íbamos a contar en nuestro conteo, ¿verdad? Porque vamos a asumir de que no lo queremos rellenar con grout, no lo queremos fundir de concreto reforzado, sino que simplemente vamos a colocarlo ahí para que ayude gravitacionalmente, pero no va a tener ningún aporte por sismo, ¿verdad? Entonces solo voy a estar contando el muro grande, que también tiene los 8.25 metros, ¿verdad? Que son mayores a los 6.4, por lo cual estamos bien. Entonces con eso ya sabemos de que igual en esta dirección los muros que están arriba y abajo, ya sabemos de que pueden resistir por sus cargas gravitacionales, ya sabemos de que hay una longitud suficiente para resistir sismo resistencia y también sabemos de que están distribuidos adecuadamente eh, para evitar giros, ¿verdad? Y por eso, y con eso, terminamos prácticamente el diseño por sismo resistencia. Voy a hacer esto. Entonces, el diseño sísmico es prácticamente con el cuadro 6 de longitud de muros. Y el segundo chequeo es distribución de muros. Y con eso ya lo hicimos ambos. Entonces ya estamos con eso. Diseño gravitacional, también ya estamos. El soleras principales, ya estamos. Y con refuerzo secundario también ya estamos. Solo vamos a ver un pequeño ejemplo. Entonces, lo único que nos hace falta ahora es entrar a estudiar cómo es de que se diseñan las muchachas principales y con cuáles tablas, ¿verdad? Y van a ver que es súper sencillo. Pero antes de pasar a eso, ¿hay alguna pregunta con lo que acabamos de hacer de la distribución de muros, de ver si están bien repartidos o estamos todos claros? Yo tengo una duda. Dime. ¿Puedes repetir en la parte de la distribución del 25% de los muros para cuando se partimos en tres a lo horizontal? Sí, voy. Entonces, en ese caso, como tenemos estas tres franjas, ¿verdad? Lo que nosotros queremos asegurar es justamente de que hay suficientes muros
en cada franja, ¿verdad? Entonces, en este caso lo que hacemos es de que agarramos la longitud total de la que necesitamos, los 16 metros, y lo multiplicamos por cierto factor que nos asegura que haya suficientes muros en cada franja, ¿verdad? Entonces, el factor que nosotros usamos es prácticamente 25%, ¿verdad? En teoría, uno pensaría, bueno, si yo tengo estas tres franjas y yo tengo cierta cantidad de muros que necesito, entonces dividido eso entre 3 y chequeo con eso, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no colocamos un tercio aquí, un tercio aquí, un tercio aquí? Y ya con eso sabemos de que está perfectamente distribuido. Pues no colocamos un tercio en cada uno porque es muy poco probable de que en todos los proyectos se puede cumplir con eso, ¿verdad? En ciertos lados va a haber más ventanas y en la parte de atrás de la casa va a haber más muros, etcétera. Entonces, para no usar rígidamente un tercio, un tercio, un tercio, prácticamente lo que usamos es de que haya un cuarto de muros en cada uno, ¿verdad? Un cuarto es justamente son los .25, ¿verdad? Entonces, si tenemos al menos un cuarto de la cantidad de muros en esas tres franjas, ya estamos viendo prácticamente que de que sí van a estar bien repartidos, ¿verdad? Entonces, prácticamente lo que se hace es de que se multiplica los 16 metros por .25, que nos da justamente los 4 metros, y chequeamos de que en cada tramo, en cada franja, hay al menos 4 metros en cada tramo, ¿verdad? Entonces, en el primero habíamos visto este, de que en la primera franja, que vamos a nombrarlo 1, 2 y 3, en la primera franja teníamos este muro y este muro, 2 metros cada uno, se suman 4 metros. Estamos bien. En el tramo central teníamos estos 4 muros, que estos dos medían 3,15 cada uno y estos dos medían 2,55 cada uno, dando un total de 11,4 metros. Es mayor a 4 metros, entonces estamos bien. Y en el último tramo teníamos estos dos aquí, que están en la colindancia, que mide 2,14 y 1,95, que mide en total 4,09 metros. Entonces, igual, como es mayor a 4 metros, estamos bien, ¿verdad? No sé si eso aclaró tu duda. Sí, ya, eso me aclaré. Buenísimo. ¿Hay alguna otra pregunta antes de que avancemos de cualquier tema que hemos visto, no necesariamente de este? Ok, buenísimo. Entonces ya vamos a pasar a la, bueno, penúltima, porque vamos a ver las metas principales, después solo un ejemplo de refuerzo secundario. Pero antes de pasar a eso, este método, digamos, de dividirlo en tres franjas o en dos o lo que sea, no solo lo podemos utilizar en manual de mampostería, eso es un muy buen ejercicio para hacer en cualquier proyecto. O sea, yo lo hago cuando llega un nuevo proyecto de mampostería, por ejemplo, yo me siento y divido la casa en tres franjas en cada dirección eh, y reviso si sí hay suficientes muros en cada uno. Antes de realizar cualquier cálculo, antes de modelarlo, antes de cualquier cosa, simplemente lo divido en las tres franjas, si es para 7 metros, y reviso si hay suficientes muros en cada tramo, ¿verdad? Yo uso entre 25% y los 33% de un tercio para ver si más o menos anda por ese rango. Y si no hay suficientes muros en un lado de la casa, pues entonces ahí es donde se empieza esa plática con el arquitecto y que, bueno, miren, necesitamos agregar un poco más de muros de este lado, ¿verdad? Acortemos las ventanas un poco o lo que sea para que agreguemos más ahí y así evitamos de que la casa se esté girando, porque eso sí no queremos. Sin embargo, eso es una buena cosa que ustedes pueden hacer desde la concepción de su idea arquitectónica, ¿verdad? Porque al empezar a cambiar muros ya en la hora de que nosotros miramos el proyecto, ya es un poco tarde, ¿verdad? Y muchas veces es bien difícil cambiar esos muros porque a nosotros, los ingenieros, nos lo pasan después de que el cliente lo autoriza, ¿verdad? Entonces realmente nosotros no podemos como que dar consejos antes porque no sabemos del proyecto.
Pero ustedes, mientras van conceptualizando su arquitectura y van colocando las habitaciones, los muros y así, pueden hacer este ejercicio, dividirlo en 3 franjas y ver, bueno, estoy teniendo muros en cada dirección, están bien repartidas, o a la hora de llegar a ingeniería me van a decir de que debo agregar más muros, ¿verdad? Entonces es un buen ejercicio hacer desde que empiezan para ir corrigiendo esas cosas para no cambiarlo después de haberlo mostrado al cliente, ¿verdad? Porque en ese entonces ya es muy difícil hacer. Entonces, eso lo pueden hacer. Y digamos, cuando ustedes están conceptualizando su arquitectura, no necesariamente tienen que venir y calcular la cantidad de muros que necesitamos aquí en el modelo de mampostería y todo eso. No, solo ustedes pueden ir colocando los muros que se les ocurre, ¿verdad? Por arquitectura, los que vayan surgiendo en el proceso. Y al final simplemente ver si está bien distribuido, si sí tengo muros en las 3 franjas. No necesariamente de la cantidad de muros, o sea, de la longitud total, eso lo podemos chequear nosotros, ¿verdad? Pero sería bueno que al menos ver, bueno, sí tengo muros en todos lados, ¿verdad? Entonces, es un buen ejercicio para que ustedes hacen. Entonces, ya después de eso, vamos a entrar ya a las machetas principales. Entonces, las machetas principales tienen un concepto bastante similar, ¿verdad? De que se diseña por diseño gravitacional y también por diseños sísmicos. ¿Y por qué se hace esta diferencia? Pues, a ver, voy a ponerlo en este para hacerles el ejemplo. Nosotros lo habíamos dividido, a ver si tengo una franja, aquí está. Nosotros los habíamos dividido en así, ¿verdad? La planta la habíamos dividido así, así nos quedan sus paneles. A, B, C, D, E y F. Y lo que nosotros usamos para diseñar esas franjas son justamente vigas, ¿verdad? Esas líneas punteadas, esas líneas punteadas, pues prácticamente lo que están representando son vigas que nos ayudan a, a dividir la losa, ¿verdad? Entonces, si dividimos la losa, prácticamente podemos estudiar mejor cómo es de que se está transmitiendo esas cargas. Lo que ya habíamos visto, la losa unidireccional, bidireccional. Bueno, las vigas son las que nos ayudan a controlar eso, ¿verdad? Pero realmente, por ejemplo, si nosotros dividiéramos esta losa, por ejemplo, en 4 direcciones, yo sé de que va a estar transmitiendo un poco arriba, un poco hacia la izquierda y un poco hacia abajo. En un cuarto, ¿verdad? Porque esa losa es en 2 direcciones. Pero también va a estar transmitiendo carga hacia la derecha, un cuarto de su área total. Y esta losa de aquí, el F, como él también va a estar transmitiendo un cuarto de carga hacia cada dirección, pues notamos de que esta viga en particular está algo esforzado, ¿verdad? Porque está recibiendo un cuarto de la carga de la losa de la izquierda y un cuarto de la carga de la losa de la derecha. Entonces, ambos de esos están transmitiéndose hacia la viga y la viga cuando lo recibe, pues prácticamente lo que hace es transmitirlo hacia sus apoyos, ¿verdad? Entonces, al transmitirlo a sus apoyos, transmite todas sus cargas hacia esos puntos concentrados en los muros. Entonces, en vez de solo apoyarlo sobre el muro, así sin nada más, lo que se hace es de que siempre se ponen mochetas donde las vigas llegan a apoyarse a las vigas, ¿verdad? Entonces, esas mochetas reciben la carga de una manera más eficiente a que si solo estuviera sobre el muro y absorbe todo eso, ¿verdad? Entonces, la viga recibe la carga de la losa y la mocheta recibe la carga de la viga, ¿verdad? Pero a veces las mochetas de carga, que es como se llaman estas mochetas que reciben cargas de vigas, mochetas de carga, a veces estas mochetas coinciden con la ubicación de algunas mochetas principales. Porque recordamos, las mochetas principales, estas columnitas, elementos de borde en los muros, su función principal es
tener esa fuerza de tensión y compresión en el muro, ¿verdad? Si recordamos. Entonces, lo que nosotros habíamos aprendido era de que las mochetas, pues, la función de que ellos tienen en la estructura, que te las voy a enseñar, es esto, ¿verdad? Es prácticamente controlar los efectos de volteo en el muro. Es decir, si una fuerza lateral quiere venir y lo quiere empujar, para evitar de que esto simplemente se empiece a rotar, las mochetas son los que lo anclan al piso, ¿verdad? Entonces algunas mochetas van a estar comprimiéndose y otras van a estar tensionándose con el fin de mantener el muro anclado al piso, ¿verdad? Entonces esas mochetas tenían esta función hasta el momento, evitar que se voltee. Sin embargo, en la vida real, ya en un proyecto real, algunas mochetas van a también, aparte de eso, van a estar recibiendo cargas gravitacionales por vigas que lo llegan, por los que llegan a apoyarse en ello, ¿verdad? Y entonces, en las ocasiones donde las mochetas principales, que son los que colocamos en los extremos, también coincide con mochetas de carga, que son vigas. eh, Simplemente diseñamos ambos, uno por gravedad, uno por sísmico, y ponemos la que es más grande, ¿verdad? Similar al concepto como con los muros. Diseñamos uno por cargas gravitacionales para ver si puede resistir el simple peso que tiene encima, y otro para ver si es suficiente para resistir por sismo resistencia, y colocamos la más grande, ¿verdad? Entonces, eh, en este caso, a nosotros el levantado final de muro nos había quedado en, creo que, en el que íbamos a usar block C, UT, 14 centímetros de mortero de hecho parcial. Ese, asumamos, nosotros chequeamos, creo yo que solo era este muro, ¿verdad? Pero asumamos solo por fines didácticos de que este levantado cumple para toda la casa, ¿verdad? Y entonces vamos a usar este levantado en todo. Todo va a ser block C de 14 centímetros MLP, ¿verdad? Entonces, ahora lo que queremos hacer es ubicar las mochetas principales y identificar dónde están las mochetas de carga, es decir, dónde vamos a necesitar apoyar vigas y diseñar ambos y ver si todo está bien. Entonces, voy a apagar esto y voy a poner donde yo necesito las vigas, que nosotros habíamos dicho que es aquí, 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 aquí y aquí. Entonces, en primera instancia, lo que tenemos que hacer es colocar las mochetas principales, ¿verdad? Entonces, ya sabemos automáticamente de que las mochetas principales siempre van a ir en los extremos de los muros, ¿verdad? Entonces, nosotros ya podemos venir y poner primero las mochetas principales. Entonces, yo ya sé que voy a necesitar uno aquí y uno aquí, ¿verdad? Como este muro es de arriba hacia abajo, ¿verdad? Al igual que aquí y aquí, que son los extremos. El otro muro vertical es este pequeñito, entonces vamos a colocar uno arriba y uno abajo, ¿verdad? Entonces, verticalmente son esos los mochetas principales. Y ahora lateralmente, pues tenemos este muro de 2 metros que vamos a colocar mochetas en los extremos. Y en este caso, en esos muros laterales, pues coincide justo en la intersección de muros, ¿verdad? Que habíamos visto. Solo acepto a Rachel. Lo mismo en este muro, al igual que estos. Y por último, estos dos de abajo, ¿verdad? Entonces, eso es una ubicación de nuestras mochetas principales. Determinamos qué refuerzo y qué tamaño tiene que tener, ¿verdad? Entonces, ya sabemos la ubicación, podemos ir ahora al manual de mampostería y buscar la tabla que nos permite diseñar las mochetas principales por sismo resistencia, ¿verdad?
yo creo que la pantalla se trabó. Voy a cerrarlo. Ok, entonces voy a ir a las últimas tablas. Esto. En el cuadro 5C, estos... no se preocupe, Rachel. No sé si alguien más está teniendo problemas de red o si soy Rachel para ver si quizás es la conexión de mi lado o si todos estamos bien. Yo ando bien. Ok, ok, buenísimo. Entonces esperemos que Rachel lo logre arreglar. De todas maneras lo estamos grabando, entonces estamos bien. Va. Entonces, al haber determinado la ubicación de los mochilas principales, ahora miramos qué tamaño y qué refuerzo debe llevar, ¿verdad? Entonces, aquí, si nos damos cuenta, depende de ciertas cosas. Lo que ya sabíamos, el tipo de bloque, voy a poner esto. Depende de prácticamente el muro que nosotros habíamos diseñado. Entonces, habíamos dicho que quedamos con un muro con un bloque C de un tabique central de 14 centímetros, ¿verdad? Y colocado con mortero de 8 parcial. Para diseñar las mochetas, lo que nosotros necesitamos de ese levantado es saber qué tipo de bloque, es decir, UT o DT, qué espesor teníamos y qué clase de bloque utilizamos, ¿verdad? No depende del mortero porque en este caso, pues simple, para diseñar las tablas se utilizó simplemente el peor entre los dos, ¿verdad? Es un poco más conservador y reducir la cantidad de variables en esta tabla. Entonces solo necesitamos, si es UTDT, qué espesor, qué clase de bloque. Esa es la información que necesitamos del muro. ¿Y por qué necesitamos info del muro? Pues prácticamente lo que se hizo es de que las mochetas en esta tabla están diseñadas para la capacidad del muro. Entonces, esas mochetas se diseñaron para fallarse después del muro. Es decir, el muro se va a empezar a deshacerse y a fallarse antes de que la mocheta se falle, ¿verdad? Eso es lo que queremos nosotros, porque como la mocheta es lo que da estabilidad al muro, pues entonces no puede ser la primera cosa que falle, ¿verdad? Porque si esto falla primero, el muro pierde su estabilidad. Entonces, por eso es de que depende de qué levantado del muro, porque estamos diseñando por la capacidad de ese muro. Pues bueno, necesitamos eso. Y lo otro que necesitamos identificar son prácticamente tres cosas. ¿En qué nivel estamos? ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, este primero. Las áreas de acero en este grupo valen para casas de un piso, de un nivel, y para el último piso de casas de 2 o 3 niveles. El segundo dice, la área de acero de este grupo valen para el primer piso de casas de 2 niveles o el segundo piso en casas de 3 niveles, ¿verdad? Y el último dice, las áreas de acero en este grupo valen para el primer piso de casa de 3 pisos. Ahora, miramos un poco de qué es lo que significa esto, solo para verlo visualmente. Ustedes ya saben de que a la hora de que al nivel de entrepiso y al nivel de techo, lo que tenemos son concentraciones de masa, ¿verdad? Ustedes ya saben, entre más masa, más carga sísmica, ¿verdad? Entre más carga sísmica, más resistencia tienen que tener los muros. Entonces, si miramos en los casos de un piso, 2 pisos y 3 pisos, miramos de que en cada caso, pues se va agregando una concentración de masa más, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, a lo que está haciendo referencia, dice que es válido para casas de un piso o para el último piso de casas de 2 o 3 niveles. Eso significa que es válido para es válido para porque solo tiene una masa encima, y es válido para este nivel, porque igual sería como agarrarlos de acá, ¿verdad?
Y aquí arriba solo va a tener una masa encima. Y es válido para este nivel, que solo va a ser igual. Si lo miramos desde acá, una masa encima, ¿verdad? Entonces, esa primera fila de información en esta tabla es válido solo cuando hay una masa encima de esas mochetas, ¿verdad? Cuando solo es un nivel en la casa o los últimos niveles de casas de 2 niveles o 3 niveles, ¿verdad? El segundo nos dice de que es válido para casas de 2 pisos, pero el primer piso de esas casas de 2 pisos o el segundo piso de casas de 3 pisos. Entonces miramos qué significa eso. Pues prácticamente lo que nos está diciendo es de que va a ser válido para este nivel cuando hay 2 masas por encima y para el segundo nivel de una casa de 3 pisos. Es decir, cuando hay 2 masas encima, ¿verdad? Entonces miramos de que prácticamente va variando el tipo de mocheta y la cantidad de refuerzo que necesitamos entre más carga sísmica necesitamos, porque si esa segunda fila es válida para cuando hay 2 masas encima, significa de que tiene más resistencia que la que solo tenía uno, ¿verdad? Y tiene lógica. Entonces, la segunda fila es así: primer piso de 2 niveles o segundo piso en 3 niveles. Y pues por lo tanto, el último, la última fila dice de que es válido para el primer piso de casas de 3 niveles, ¿verdad? Que prácticamente es este. Es válido para cuando hay 3 masas por encima, ¿verdad? Entonces, prácticamente ahí vamos viendo cómo es de que entre más masa, más carga sísmica, más resistencia necesitamos, ¿verdad? Todo se resume en estos diagramas de palitos que habíamos visto al principio, ¿verdad? Entonces, si ustedes entienden bien de que entre más masa, más carga, más muros necesito porque van a necesitar más resistencia, todo va a estar bien, ¿verdad? Entonces, con eso, pues ya podemos ver. Esta casa, si se dan cuenta, porque es una grada, eh, es de 2 niveles, ¿verdad? Entonces, asumamos de que solo vamos a estar diseñando el primer nivel en este momento. Como eso es el primer nivel y estamos en el primer nivel de una casa de 2 niveles, pues prácticamente el caso que tenemos es este, ¿verdad? Es este. Estamos en el primer nivel de una casa de 2 pisos, es decir, tenemos 2 masas por encima. Entonces nosotros vamos a venir y vamos a utilizar la segunda. Vamos a usar, voy a borrar todo esto. Este, ¿verdad? Primer nivel de una casa de 2 pisos. Entonces ya con eso podemos venir e identificar, bueno, qué mocheta nos toca. Al haber identificado eso, sabemos de que nuestro bloque es UT, es de 14 centímetros y de que nuestra clase de bloque fue C, ¿verdad? Entonces, ya con esto podemos venir y determinar de que nosotros... Ah, no, disculpen. Estuve haciendo un error. Esto es con blocks DT o UT, pero todas las celdas rellenadas con grout, ¿verdad? Nosotros no hicimos eso. Simplemente tenemos el block y los pines que vamos a colocar en un momento. Acá, cierto, pero no está rellenado con grout. Entonces, aquí hay un pequeño error, pero esto es UT, ¿verdad? Igual aquí abajo, este debería ser UT y UT. Entonces, lo que nosotros vamos a usar, block UT de 14 centímetros y es block C, ¿verdad? Por lo que nosotros necesitamos esto. Va a tener una sección de 14 centímetros por 20 centímetros y va a tener que tener refuerzo 4.1 centímetros cuadrados. Entonces, ustedes podrían usar esa tabla bueno, yo necesito 4.1, ¿qué arreglo de barras necesito? 4 número 3, 4 número 4, pero lo bueno es de que tenemos otra tabla aquí, que es una tabla hermana del cuadro 5C, que tiene las mismas cosas, ¿verdad? Exactamente las mismas cosas. Estábamos aquí, primer nivel de una casa de 2 pisos, block UT, 14 centímetros, y block C. Entonces aquí la ventaja
Desde que ya automáticamente toma esa área, ese área que habíamos visto en el otro, 4.1 centímetros cuadrados, y ya lo pasa a un arreglo de barras, ¿verdad? Entonces nos ahorra un poco de tiempo y es más fácil, ¿verdad? Entonces el anterior era cuadro 5C y esto es cuadro 5B, ¿verdad? Pero es prácticamente lo mismo, solo que en el cuadro 5B ya nos da los arreglos y en el cuadro 5C tendríamos que calcularlo nosotros, ¿verdad? Entonces yo les recomiendo que utilicen el cuadro 5B. Pero es lo mismo. Primer nivel de 2 pisos, block UT 14 centímetros, block C, y necesitamos una sección de mocheta 14 por 20 con 4, número 4. Entonces ya sabemos, si veamos esto tipo A, por ejemplo, todas esas mochetas tipo A, sabemos de que va a ser una sección de 14 por 20 con 4 número 4 y el refuerzo transversal también nos da esta tabla, que es Eh, bueno, yo creo que no está especificado aquí, pero creo que está en los textos. Sí, yo creo que está en los textos, pero prácticamente lo que decía es de que va a ser eh, número 3 a cada... Ay, no me recuerdo. Vamos a verlo si está por aquí. No me recuerdo. Eso sí, se los debo. Voy a buscar dónde es que está en el manual y les voy a indicar porque no quiero decirles información falsa en este momento. Pero sí, entonces los muchachos van a llevar, que va a ser de sección 14 por 20 y las barras longitudinales van a ser 4, número 4. 4. Y los estribos, pues se los debo, ¿verdad? Les voy a confirmar dónde en el manual es que está. Pero entonces sabemos de que todas las machetas principales en el primer nivel van a ser machetas 14 por 20, 4 número 4, colocadas en los extremos, ¿verdad? Entonces con eso ya tenemos nuestras machetas principales del primer nivel. Pero si nosotros queremos identificar dónde están las machetas de carga, es decir, dónde vamos a necesitar, voy a poner otro color, quizás esto, donde queremos ver cuáles mochetas van a estar recibiendo vigas, ¿verdad? Pues sabemos de que va a ser en los extremos de donde hay vigas. Aquí, 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 aquí y aquí, ¿verdad? En esos puntos vamos a también estar recibiendo cargas gravitacionales que las vigas están trayendo, ¿verdad? Entonces, en estos puntos queremos diseñar las mochetas también por cargas gravitacionales y ver cuál es más grande, si nos está pidiendo más por cargas gravitacionales o si nos está pidiendo más por cargas sísmicas, ¿verdad? Entonces, igual, es bastante sencillo. Si venimos al manual y lo buscamos aquí, es el cuadro 5C. Si vemos aquí, tenemos el cuadro 5C que se llama mochetas de carga, ¿verdad? Entonces, aquí ya podemos venir y prácticamente ver con base a la cantidad de vigas que llega a esa mocheta y la cantidad de niveles que tiene, eh, qué tamaño tiene que ser la mocheta y qué refuerzo tiene que tener, ¿verdad? Aquí abajito también tenemos información de columnas aisladas, por eso lo vamos a necesitar. Columnas aisladas es una columna que está ahí, no está tocando ningún muro, solo está ahí, ¿verdad? Pero no vamos a entrar a eso ahorita, solo estamos viendo mochetas de carga. Entonces, prácticamente depende de la cantidad de vigas que llega a esa mocheta porque pues esa mocheta recibe las cargas que trae las vigas. Entonces si le llega una viga, va a traer la carga de una viga. Si a esa mocheta
se ancla en 2 vigas, pues va a traer la carga de 2 vigas. Y lo mismo para 3. Y lo otro que, voy a aceptar a José. Lo otro que depende de es la cantidad de niveles que tiene la construcción. ¿Por qué? Porque prácticamente eh, si la mocheta, por ejemplo, y las vigas están en 2 niveles, pues la mocheta del primer nivel va a concentrarse las cargas de las 2 vigas, digamos que le sigue, y lo va a transmitir hacia abajo. Pero la mocheta que recibe esa mocheta de carga eh, va a recibir las cargas de esa mocheta, es decir, del nivel de arriba, pero también va a recibir las cargas gravitacionales de su nivel, ¿verdad? Entonces realmente está recibiendo la carga de 2 niveles. Y lo mismo para 3. Entonces, depende de la cantidad de vigas que llega y la cantidad de niveles que haya, ¿verdad? Entonces, con esto ya podemos venir y terminarlo. Miramos cuántas vigas. Ya sabemos de que esto es una construcción de 2 niveles, ¿verdad? Entonces vamos a estar en la segunda. Pero, si miramos, esta mocheta tiene una viga. Esta mocheta tiene una viga. Esta mocheta tiene una viga que recibe igual a este. Entonces miramos, bueno, esta recibe 2, ¿verdad? Este y este. Este recibe 1. Y esta mocheta de aquí, la entrada del sanitario, recibe 3 vigas, ¿verdad? Uno de arriba, uno de la derecha y uno de este abajo. Entonces sabemos de que tenemos una construcción de 2 niveles y de que tenemos mochetas que reciben 1 viga, 2 vigas, 3 vigas, ¿verdad? Entonces miramos qué refuerzo nos está pidiendo. Estamos entonces aquí, construcción de 2 niveles, ¿verdad? La mocheta que recibe 1 viga en una pared de 14 centímetros de espesor va a tener que tener una sección al menos de 14 por 14 y 4 número 4. Entonces, para los de 1 es 14 por 14 y 4 número 4. Para las mochetas que reciben 2 va a tener 2 vigas y va a tener que ser 14 por 30 con 6 número 4, ¿verdad? 14 por 30 con 6 número 4. Y la mocheta que recibe 3 vigas, esa va a ser un poco más. 3 vigas. Y va a ser de 25 por 25 con 8 número 4, ¿verdad? Entonces, ahí podemos ver de que 25 por 25 con 8 número 4. Entonces, ahí ya podemos ver de que algunas mochetas sí están variando, ¿verdad? Porque, por ejemplo, las mochetas de 1, los que tienen una viga, 14 por 14 y 4 número 4 mínimo. Pero las mochetas que nosotros estábamos colocando eran 14 por 20 y tenían los mismos 4 número 4. Entonces ya sabemos de que todas las mochetas que tienen una viga están bien con las mochetas principales que estaban pidiendo, porque están las mochetas principales por sismo resistencia estaban pidiendo más que las mochetas por cargas gravitacionales, ¿verdad? Entonces ya sabemos de que al menos los de un nivel, perdón, los de una viga están bien, ¿verdad? Entonces esto se puede quitar, eso también se puede quitar, esto también, esto también y este, ¿verdad? Porque ya sabemos de que con las mismas mochetas principales que habíamos determinado estamos bien, ¿verdad? Entonces no tenemos que cambiar nada. Sin embargo, con las mochetas que reciben 2 vigas y 3 vigas sí son diferentes. La de 2, por ejemplo, tiene que ser de 14 por 30, es un poco más largo que la mocheta por sismo resistencia y tiene que tener 6 número 4, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es de que se vería eso?
Voy a ponerla en blanco. Se va a ver prácticamente así, de 14 por 30 y con 6 número 4, ¿verdad? Voy a ver si en esta tabla de una vez ya nos da los estribos. Sí, aquí está. Entonces, prácticamente, si solo son 4 barras, usamos número 2 a cada 10, y si son más de 4 barras, pues usamos igual estribo número 2 a cada 10 con eslabón número 2 a cada 10, ¿verdad? Entonces, ahí se puede ir colocando los estribos. Pero, en este caso, entonces sería... Bueno, voy a hacer un poco más grande. Un estribo y un eslabón, ¿verdad? Y esto sería 14, 30, 6 número 4, ¿verdad? Y un estribo número 2 a cada 10 y un eslabón número 2 a cada 10. Y esto sería nuestra mocheta 2, ¿verdad? La que va aquí, en esta esquina, ¿verdad? Y de nuevo, se tiene que poner más grande porque por cargas gravitacionales se está pidiendo más carga que con las mochetas por sismo resistencia, ¿verdad? Voy a borrar esto. Entonces ya sabemos de que en el 2 vamos a tener que colocar uno un poco más grande, ¿verdad? Y en el 3 sabemos de que tiene que ser 25 por 25 y 8 número 4. Entonces en este caso, en este punto 3 nos va a quedar un poco más grande, ¿verdad? Nos va a quedar una mocheta de 25 por 25, incluso está un poco salido el muro, ¿verdad? Y va a ser 25, 25 con 8 número 4 y estribos número 2 a cada 10 y doble eslabón, digamos, número 2 a cada 10, ¿verdad? Entonces ya sabemos de que en este punto, pues la mocheta tiene que ser significativamente más grande de la que nos había quedado por sismo resistencia, ¿verdad? Antes estaba por 14 por 20 con apenas 4 número 4, pero realmente por tener tantas vigas, tiene que ser más grande el área, 25 por 25, y tiene que ser con 8 número 4, ¿verdad? Entonces ya sabemos de que esto, digamos, va a ser un tipo B y esto va a ser un tipo C. Entonces ya con esto pasémonos de regreso a la planta anterior y corregimos lo que habíamos puesto. Entonces era este, ¿verdad? Entonces ya sabemos de que ahí estaban las mochetas principales que teníamos y también las vigas, ¿verdad? Y la que nos había quedado, que teníamos que poner diferentes, este y este, ¿verdad? Entonces voy a poner en diferentes colores. Uno en amarillo, este. Y voy a poner uno en rosadito. Este. Entonces ya sabemos de que en todos los puntos, los puntos blancos, vamos a tener mocheta tipo A. Y la A va a ser 14 por 20 con 4 número 4. Y esta amarilla va a ser una mocheta tipo B. La mocheta tipo B va a ser 14 por 30 con 6 número 4. Y la rosadita va a ser un tipo C. Y la C va a ser una de 25 por 25 con 8 número 4, ¿verdad? Entonces con eso ya sabemos de una vez de que nuestras mochetas, tanto por cargas gravitacionales como por sísmicas, estamos bien. Colocamos puntos as en todos los extremos
y después comparamos con los puntos donde necesitamos diseñarlo por mochetas de carga, agarramos la más grande entre ambos y lo colocamos en la planta. Voy a poner esto. No, está bien. Y así es simplemente como se diseñan las mochetas principales y las mochetas gravitacionales, ¿verdad? Entonces con esto también ya hemos diseñado esto, 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 esto y esto, ¿verdad? ¿Hay alguna pregunta con las mochetas que acabamos de diseñar? ¿No? ¿Estamos todos claros? Sí, ingeniero, todo claro. Sí, ingeniero, todo claro. Ok, buenísimo entonces. Vale. Y ya por último, entonces, diseñamos lo último que habíamos visto en la primera clase, que es una tablita, pero vale la pena que lo hagamos en un ejemplo, ¿verdad? El refuerzo secundario. Nosotros habíamos visto de que eso se podría diseñar. Ay, no sé si para de... nosotros habíamos visto de que podríamos diseñar el refuerzo secundario de los muros con esto, ¿verdad? Con el cuadro 5E. Y no depende mucho, prácticamente es lo que nosotros queremos colocar, ¿verdad? Porque como se había comentado en ese entonces, el manual de mampostería diseña los muros completamente con todos los muros, o sea, solo con el levantado, solo con el mismo block y mochetas y soleras principales, en teoría ya está bastante bien, ¿verdad? Entonces, por eso es de que esos elementos a veces quedan un poco grandes, porque no depende del refuerzo secundario para resistencia en sí, sino que el refuerzo secundario es más para control de grietas y agregar un poco más de resistencia al muro, ¿verdad? Que es distinto a lo que como lo diseñamos los ingenieros, digamos, cuando no usamos el manual, nosotros sí tomamos en cuenta la resistencia del refuerzo secundario y diseñamos con eso. Entonces, a veces nos sale resultados más pequeños que el manual. Sin embargo, no se hizo eso porque tomar en cuenta todas las combinaciones que los usuarios podrían tener de refuerzo secundario hubiera generado muchísimas tablas más, ¿verdad? Entonces, para evitar eso, se simplificó y se quedó un poco más grande los muros, ¿verdad? Pero entonces, lo único que nosotros necesitamos es saber qué espesor de pared tenemos, que nosotros tenemos de 14 centímetros. Y prácticamente de ahí escoger, ¿verdad? Yo siempre uso pines, les recomiendo que usen pines o que solicitan a los ingenieros que les hacen los proyectos que usan pines porque sí da un mejor desempeño y depende de que la cantidad de soleras que nosotros queremos. Entonces, yo siempre les recomendaría que usan 2 soleras, no solo porque el refuerzo queda más distribuido, por lo tanto mejor, sino que simplemente con 2 soleras podemos usar 2 barras número 3 en cada una y así usar block U, ¿verdad? Si usáramos solo una, tendríamos que colocar 4 en número 3 y eso ya es una solera fundida. Entonces lleva toda la formaleta, es un montón de concreto y sale un poco más caro, ¿verdad? Entonces yo les recomiendo que siempre usen las 2 soleras con las 2 barras número 3 y así se puede salir con blocks U, ¿verdad? Aquí también el manual recomienda que se puede usar una sección fundida de 14 por 10, pero también menciona en otra parte que está bien si queremos usar blocks U únicamente para soleras secundarias y únicamente para las soleras secundarias que tienen 2 número 3, ¿verdad? Y eso agiliza bastante la construcción. Entonces, yo en este ejemplo voy a usar eso. Voy a usar 14 centímetros y voy a usar 2 soleras secundarias con 2 barras número 3 block U. Y se coloca en la elevación, al igual que ustedes lo han colocado en las tareas del FHA, a 1/3,
¿verdad? Lleva la soledad de humedad, la soledad de corona o de entrepiso y las dos soleras secundarias a lo largo. Y ya estuvo. Y por lo tanto, en eso yo también voy a querer usar pines. Entonces, tenemos dos opciones con esto. Podemos utilizar pines número 3 a cada 80 o pines número 4 a cada 120. Yo siempre les diría que traten de colocar los pines lo menos separado posible, porque eso es el objetivo de utilizar pines, ¿verdad? De reforzar los muros a lo largo de ellos eh, para que el comportamiento de ellos sea mejor, ¿verdad? Entonces yo voy a usar pines número 3 separados a cada 80, ¿verdad? Y con eso ya diseñamos. O sea, si ustedes hubieran querido usar mochetas intermedias, simplemente hubieran bajado aquí y si quieren tener separación a cada 2.5, por ejemplo, hubieran colocado mochetas fundidas de 11 por 14 con 2 barras número 3. O si lo querían separados a un poco más, a 4 metros, por ejemplo, hubieran necesitado un número 3 y un número 4, igual una sección de 11 y 14, por ejemplo, ¿verdad? Yo les recomiendo siempre utilicen pines y utilicen dos soleras secundarias con bloque U. Entonces, en este caso, pues así es como sale. Dos número 3 en cada solera y pines 3 a 80. Y nosotros aquí en la planta, después podríamos venir y hacer exactamente lo mismo que habíamos hecho antes, ¿verdad? Simplemente venir en cada tramo y ver si necesitamos un pin o dos para cumplir con la separación de 80. Entonces, por ejemplo, aquí, en este de 2 metros, si coloco un pin, sé de que va a estar separado a 1 metro de cada lado. Pero si coloco dos, sé que va a estar separado a como 67 centímetros cada uno. También puedo colocar dos pines acá, ¿verdad? Sabiendo que esos son número 3. Y simplemente se repite todo lo que ustedes ya saben del FHA, ¿verdad? Teniendo ya la separación del pin, pueden venir y pueden simplemente implantearlo, ¿verdad? Y ver cuántos pines necesitamos en cada tramo en particular. Y ya, la elevación se coloca las dos soleras secundarias. Con eso ya hemos diseñado todos los muros de la casa. Diseñamos los muros por gravedad, diseñamos los muros por sismoresistencia, las mochetas principales igual por gravedad y sismoresistencia, las soleras principales y todo el refuerzo secundario, ¿verdad?